Bueno, pues yo les voy a hablar de las técnicas de anestesia general en pacientes pediátricos. Eh, Principalmente generalidades de la anestesia general, debido a que es un estado funcional alterado que se caracteriza por pérdida de la conciencia, analgesia del cuerpo completo, amnesia y ciertos grados de relajación muscular. Existe lo que es la hipnosis, que es un estado de inconsciencia, la analgesia, que es ausencia del dolor y del estrés, y una relajación muscular que esto genera que permite la manipulación de tejidos y apoyo ventilatorio. La analgesia general se divide en lo que es inducción, fases de mantenimiento y fases de despertar o consciente. Pues en la inducción es cuando se administra o inductor o un hipnótico. Posteriormente, la fase de mantenimiento es la administración de fármacos hipnóticos por vía intravenosa o inhaladas o combinadas. Y la fase de despertar es cuando es la suspensión y la recuperación de la conciencia. Cabe mencionar que existen varios estadios, principalmente lo que es el primero, la amnesia, que comienza con la inducción de la anestesia y termina con la pérdida del estado de la alerta. El segundo estadio, que es el delirio, que es una excitación desinhibida y respuesta potencialmente dañina antes de estímulos desagradables. Y ya posteriormente lo que es la anestesia quirúrgica, que es la profundidad deseada que queremos, caracterizada por unas pupilas contraídas y respiración regular. La estimulación dolorosa, no hay una disparación de algún reflejo ni una respuesta autónoma. Posteriormente lo que es la sobredosis, que es la etapa cuando hay demasiado la profundidad y se caracteriza por respiraciones superficiales o ausentes, pupilas dilatadas, no reactivas e hipotensión arterial, y reducir a una anestesia de inmediato. Debemos de reducir la anestesia inmediatamente. Hay que recordar que la anestesia general se puede llevar mediante tres mecanismos. Una es la totalmente intravenosa, que es por administración de los fármacos exclusivamente por vía intravenosa en ausencia de agentes inhalatorios. La inhalada, que es administración de los agentes inhalados en todas las fases de los eventos anestésicos, incluyendo la inducción y el mantenimiento. Y posteriormente lo que es la balanceada, que es mediante la combinación de una técnica de inhalación e intravenosa para la inducción y mantenimiento. En pacientes pediátricos es importante mencionar los cuidados anestésicos que se deben estar dirigidos principalmente en quirófano, que es lo que es el mantener al paciente caliente aproximadamente a 27 grados, mantener una temperatura de 27 grados externa en lo que es el colchón o así, cuidar las presiones de oxígeno y de CO2 a nivel arterial y reducir la mínimo de presión al miocardio, debido a que hay que recordar, como lo habíamos visto en anteriores clases, tomar en cuenta que el retículo sarcoplásmico tiene una mayor dependencia del calcio exógeno y esto hace más susceptible a una depresión miocárdica por anestésicos con actividad antagonista del calcio. Además, la anestesia general en pacientes pediátricos hacen más complicada por los cambios anatómicos también en lo que es estos pacientes, que es un aumento de la lengua con relación bucofaringe y la laringe se encuentra más alta, por eso es más recomendable el uso de las palas rectas que las curvas. Además, hay que recordar que la epiglotis es más gruesa y en una forma de omega, como lo había mencionado anteriormente también, y la laringe tiene una forma de embudo con porción más estrecha en el cartílago, altura del cartílago cricoides. Además, tenemos que tomar en cuenta lo que es el metabolismo de los fármacos, que es más deprisa por dos razones. Uno por el flujo hepático y el otro por la inducción del sistema enzimático. La inducción de la anestesia general es importante, como les había dicho, reconocer, por ejemplo, en pacientes que tienen onfalocelia, gastrosquisis, debido a que hay un cambio de la presión abdominal, por lo cual hay un cambio en el flujo sanguíneo y hay un cambio en la distribución, puede generar esto más bien un cambio en la semivida de los medicamentos.
Además, es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de infecciones de vías respiratorias agudas, reconocer el riesgo que puede provocar un laringoespasmo, un broncoespasmo, una atelectasia. Debido a esto, se debe de suspender la cirugía aproximadamente de 6 semanas, debido a que es el tiempo que dura la hiperactividad bronquial, y por la manipulación que se maneja en este tipo de pacientes, es muy fácil de generar una de estas complicaciones. En las generalidades, en la introducción de la inducción de la anestesia, hay que recordar que el método de inducción anestésico está determinado por varios factores. Hay que recordar lo que es el estado clínico del paciente, reconocer la intervención quirúrgica y el nivel de ansiedad del niño, además de su capacidad para colaborar y comunicarse con él, y valorar la presencia de un estómago lleno. En este tipo de pacientes también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, checar lo que es la barrera lingüística que existe con él mismo, y el nivel psicomotor, el retraso psicomotor del mismo paciente por la edad, por lo cual aquí llega a haber un papel muy importante por parte de los padres. Las técnicas de inducción, menciona que hay 4 tipos de técnicas: la intravenosa, la inhalatoria, la intramuscular y la rectal. La intravenosa está indicada principalmente cuando los pacientes cuentan con un acceso venoso funcional, o cuando el paciente se permite canalizar. Se pueden manejar en diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, en una inducción intramuscular, ketamina, que es de 5 a 10 miligramos por kilo, y son solamente para situaciones de pacientes como combativos, y con niños con trastornos mentales. Los otros tipos de medicamentos que se puede utilizar son la ketamina de 2 a 10 miligramos, más atropina de 0.02 miligramos, más midazolam al 0.5 miligramos por kilo, o midazolam solamente es solo de 0.15 a 0.2 miligramos. La principal ventaja de este tipo de técnica de inducción de la intravenosa es que su administración es su fiabilidad, pues, y principalmente la mayor desventaja de tal es debido a que al momento que vamos a canalizar al paciente pediátrico, lo podemos estimular por el mismo dolor de la misma canalización. Los otros tipos de mecanismos, por ejemplo, la técnica rectal, se suele manejar en pacientes pediátricos también. Se duerme más bien el niño en brazos de sus padres, y se les puede administrar metoxital al 10%, que es de 20 a 30 miligramos por kilo. Y la principal desventaja de este medicamento, o de esta técnica más bien, es la absorción del fármaco. Puede ser o muy lenta o muy rápido. Otros tipos de fármacos que se pueden utilizar por vía rectal es el tiopental al 10%, que es de 20 a 30 miligramos por kilo, el midazolam de 1 miligramo por kilo hasta 20 miligramos como total, y la ketamina. También un punto que me había hecho falta, hay conocer principalmente lo que es el ayuno de los pacientes. El paciente pediátrico, principalmente hay que mantenerlo con 2 horas de ayuno si son líquidos claros, 4 horas de ayuno si es por consumo de leche materna, y 6 horas de ayuno en caso de ser una leche artificial o fórmula, y hasta 8 horas de ayuno cuando son ya alimentos sólidos. Lo que les mencionaba, que la inyección intravenosa es la técnica más fiable y rápida. Hay indicaciones como una vía intravenosa disponible, y cuando hay una inducción inhalada contraindicada. Las principales desventajas de esto es la canalización de la vía intravenosa. Puede ser dolorosa y asustar al niño y generar una estimulación del tal. ¿Cómo lograr un acceso intravenoso si es un paciente
combativo o difícil de canalizar, es mediante cremas anestésicas tópicas. Además, insistir al niño que no es doloroso. La otra tipo de opciones es poner el catéter anestésico local y dejar ver al niño el catéter puesto. Les voy a hablar algo rápido de los medicamentos, debido a que ya lo hemos tratado, ya lo hemos tocado el tema. Por ejemplo, en sedantes y ansiolíticos, por ejemplo, lo que es el diazepam tiene una absorción rápida, porque hay que recordar que es lipídico, pero tal de también mismo se contraindica en pacientes hasta los 6 meses de vida o hasta madurar las vías metabólicas de hepáticas. Por ejemplo, el midazolam se menciona que es el medicamento indicado principalmente para pacientes pediátricos. Tiene una acción como hidrosoluble, por lo cual es más lento su, su mecanismo de acción, pues, y que el diazepam, y hay que mantener diario un intermedio de 3 minutos. ¿Para qué? Para no generar una acumulación de dosis y generar que haya un aumento en las dosis en los pacientes pediátricos. En lo que es la dexmetomidina, no vi mucho el uso de la dexmetomidina en pacientes pediátricos. Se recomienda que el uso de tal se use aproximadamente en pacientes de 2 a 12 años, y tiene una semivida más larga de 110 minutos. Se recomienda en una infusión lenta para minimizar los cambios hemodinámicos en tales pacientes. En lo que son los opioides, la morfina en pacientes menores de 10 años tienen un aclaramiento más bajo, por lo cual las dosis se obtienen en valores plasmáticos altos, por lo que, es más bien, tienen un aclaramiento más bajo, por lo cual en dosis bajas se mantienen valores plasmáticos altos, por lo que tienen una semivida más larga. Por lo cual el fentanil es el opioide más lipofilio, y por lo cual también menciona que es el más recomendado debido a que no hay un cambio cardiovascular, debido a que lo mantiene estable y hasta alcanzar su nivel de anestésico. Menciona que las dosis en pacientes de cirugía abdominal es de 12.5 por kilo, y en otro tipo de cirugía de 2 a 10 por kilo. También, como lo que les mencionaba, el fentanil tiene en cirugías abdominales una mayor duración debido al flujo sanguíneo hepático. El remifentanilo se ha demostrado que ha sido el que últimamente se ha usado más a nivel pediátrico, debido a que tiene una semivida ultra corta y se suele metabolizar por esterasas plasmáticas, por lo que no es necesario tener en cuenta una maduración renal o hepática en los pacientes para el uso de tal, por lo cual no afecta en la semivida del medicamento. Igual en lo que es en la inducción intravenosa, tiene una misma secuencia, por lo cual la dosis es de propofol, que es el más recomendado. Es de 2 a 3 miligramos por kilo, pero hay que mencionar que cambia una mínima el porcentaje de la dosis en pacientes que son menores de 2 años a mayores de 2 años. En menores de 2 años, la dosis es de 2.9 miligramos por kilo, y en mayores es de 2.2. La mayor preocupación de este medicamento es que puedan generar un síndrome de infusión que se caracteriza por una acidosis láctica, una insuficiencia cardíaca y una rhabdomiólisis. Además, se puede usar una combinación alternativa, pero con lidocaína, opioides, o con un anestésico o sin anestésicos inhalados, por lo cual que esta combinación alternativa hace un innecesario uso de los fármacos bloqueadores musculares. Las ventajas de este tipo de inducción es por una fácil administración del fármaco y una rapidez en la inducción del tal. Otro tipo de medicamentos que se pueden usar
son el tiopental, que se usa una dosis de 5 a 6 miligramos por kilo en niños sanos, y en pacientes con poco tejido adiposo se modifica la dosis de 2 a 4 miligramos por kilo. El etomidato es un hipnótico esteroideo, como hay que recordar, y está limitado en pacientes pediátricos por su depresión a nivel de las glándulas suprarrenales, pero es usado muy frecuente en pacientes con un estado cardíaco inestable y lesiones craneoencefálicas, craneales más. La inducción por inhalación está indicada principalmente en lo que es en pacientes que llegan a quirófano con sin un acceso intravenoso colocado, y casi todos temen, que más bien temen por recibir el pinchazón de la aguja. Menciona que en este tipo de mecanismos para ayudarnos a generar una vía intravenosa, más bien al pasar al paciente a quirófano, se maneja una inducción con algún gas. Recomienda que el sevoflurano es el más indicado, debido a que genera una inconsciencia en pocos minutos, pero también es importante mantener el paciente sedado o somnoliente antes de entrar al quirófano, y más a menudo el método de usar la sedación es por midazolam oral, y y también se pueden usar ciertos tipos de saborizantes como gotitas de aceite de naranja. ¿Para qué? Para mantener más tranquilos o distraídos al paciente pediátrico. El paciente pediátrico menciona que hay que mantenerlo en una posición sentado en las principales etapas de la inducción, además de tener el adecuado equipo para la talla y la edad del paciente. Para analizar lo que es la vía oral, hay que desplazar en las lenguas grandes, y a nivel nasal hay que tener importante que puede traumatizar las narinas pequeñas o adenoides prominentes. Además debemos de evitar presionar los tejidos blandos submandibulares para prevenir una obstrucción de tal. Aquí les pongo una tablita que encontré, que es el uso que, de acuerdo al peso o la edad del paciente, es el tipo de tubo que vamos a colocar, el tipo de mascarilla, y del laringo, la hoja del tipo de hoja que vamos a utilizar de acuerdo a la edad de, de, de cada paciente o la edad de cada paciente. ¿Alguna duda al momento? No, la tabla está muy padre, gracias. Por nada. Mencionabas algo sobre la Dexme para la ansiolisis. ¿Mande? Sí hay muchos ya reportes o artículos donde mencionan a la Dexme para ansiolisis. Ok. La mencionan mucho intranasal de 1 a 2 microgramos por kilo. Pero pues la desventaja es que no la puedes administrar, la tienes que administrar con tiempo, mínimo 20 minutos antes del evento quirúrgico, pues para que empiece a realizar su mecanismo de acción. Ok. Igual cuando utilizas midazolam para sedación previo al ingreso a quirófano, es vía oral y es muy amargo. Entonces no es agradable y los niños lo escupen. Por eso te aconsejan el uso de saborizantes. Puede ser un poquito de Coca-Cola o algo para que el niño no la Y no lo escupo. escupa. Y la otra, Seborane, en la inducción lo recomiendan porque es un gas no pungente, además de la rápida inducción. Antes existía el alotano y gases como isoflorano es muy pungente y puede producir tos y broncoespasmo. Entonces, por eso ahorita de lo que tenemos el de primera elección es Seborane, por su baja pungencia, un bajo coeficiente de solubilidad sangre-gas que permite una inducción rápida. Ok. Ok, de acuerdo. Mencionando también en lo que es la inducción
inhalada, se suele usar el óxido nitroso al 70% más oxígeno al 30%. Además de lo que mencionamos del sevoflurana, que se suele manejar a dosis de 0.5% cada cierto número de repeticiones, y se refiere que el CAM en neonatos pequeños es de 3.3%, de 1 a 6 años es de 3.2%, y en pacientes mayores de 6 meses, más bien, es de 2.5%. El sebo al 7 con óxido nitroso al 60% se puede utilizar nomás para acelerar lo que es la inducción. Pero hay que recordar que cualquier estimulación en esta etapa o en la etapa temprana, puede generar un desencadenante de un laringoespasmo, por lo cual se puede manejar el uso del propofol o un relajante muscular para reducir el riesgo del tal. Además, también un PIP de 10 puede dar igual o estimular a un laringoespasmo. En la inducción, las alteraciones de los anestésicos pueden profundizar el nivel de la anestesia o intubar bajo una anestesia profunda con sevoflurane. La intubación bajo anestesia profunda con sevoflurane está contraindicada por una depresión cardíaca, una bradicardia y un laringoespasmo sin un acceso venoso. Principalmente en caso de tener un laringoespasmo, el tratamiento se puede manejar con succinilcolina de 4 a 6 miligramos por kilo, más atropina de 0.02. Además, hay que recordar que la ventilación con una presión positiva con mascarilla puede generar una distensión gástrica y esto generar una restricción pulmonar, por lo cual hay que tener el equipo necesario en caso de que llegue a haber una distensión gástrica con lo que es la aspiración con sondas naso u orogástrica, con cuidados de no dañar principalmente lo que es la mucosa del paciente pediátrico. En los lactantes, se puede usar el uso de la inducción con mascarilla sin premedicación, principalmente en lactantes menores de 10 a 12 meses. Se debe sujetar con una mano el extremo del circuito anestésico y con la otra mano se puede ajustar la concentración del anestésico. Es importante que en este tipo de pacientes evitar que llore el paciente, y podemos manejar un método como que chupe un dedo o esté chupando algo o un dedo con un guante. A medida que el lactante va perdiendo la conciencia, se ajusta la mascarilla, y esta fase se menciona que es peligrosa por la misma depresión cardíaca. Además, hay que bajar las concentraciones de inspiratoria, por ejemplo, el alotano de 1 a 1.5, sevoflurano de 3 a 4%, y mantener una vía intravenosa es lo más primordial, ya que el paciente tenga profundizada la anestesia, además de añadir un bloqueador neuromuscular. Como lo que les mencionaba, es muy importante pasar directamente es peligroso pasar directamente un plano más profundo de anestesia sin tener canalizada una vía intravenosa, ¿por qué? Porque no vamos a para tener una precaución por si la reanimación sería difícil. Además, en este tipo de pacientes hay que mencionar la importancia que tiene que en este grupo de edad es fácil separar a los niños de sus padres, por lo cual no va a haber tanto problema en el miedo que llega a tener el paciente, por lo cual no podemos generar que no haya una estimulación, pues.
En los lactantes de inducción con mascarilla, como lo que les mencionaba, el primer momento es peligroso, por lo cual se debe de ajustar la mascarilla y la concentración del anestésico. Posteriormente a eso, el segundo momento peligroso es justo antes de la intubación endotraqueal, por lo cual si no se ha cerrado el vaporizador antes de la laringoscopía, es fácil olvidarse de que está administrado una concentración inspiratoria relativamente alta y probablemente esto puede generar una sobredosis del anestésico inhalado mientras se comprueban los ruidos respiratorios. Por lo cual se debe de suspender todos los anestésicos hasta acabar la laringoscopía y la intubación endotraqueal. Hay que recordar también lo de los circuitos en esta parte, debido a que, por ejemplo, el Mapleson puede administrarse con facilidad una concentración alta del anestésico, porque entra de una manera directa a la vía respiratoria. Por el contrario, los cambios aplicados al vaporizador o el sistema circular tardan más tiempo en alcanzar lo que es el equilibrio con el circuito, por lo que la concentración inspiratoria del anestésico sube o baja de una manera gradual, a menos que se use un flujo alto del gas fresco. Y hay que ser muy cauto, por ejemplo, al cambiar el alotano o el sevoflurano a isoflurano, por los mismos efectos depresores que existen en el miocardio. De estos fármacos son aditivos, pues. Principalmente en los pacientes pediátricos de más edad, se recomienda más bien lo que es la premedicación, especialmente es más útil en pacientes de 1 a 4 años, debido a que este tipo de pacientes pueden dificultar la vía aérea debido también a la separación o el miedo a la entrada al quirófano. Además, para la inducción con un anestésico inhalado, debido al mismo olor del gas, se puede jugar o se pueden manejar diferentes tipos de mecanismos. Principalmente menciona que se puede utilizar el juego como de un piloto de avión. Y, por ejemplo, lo que es el olor del alotano o del sevoflurano, lo puedes manejar como si fuera el oxígeno o un combustible del avión, por lo cual se le pide como que el paciente mantenerlo tranquilo. En niños pequeños, se puede solicitar que se infle un globo. Además, como lo que les decía, que al decir que a medida que el avión vuela más rápido y más alto, el olor del combustible es mayor. Y con esto llegamos a llegar a conseguir que el paciente pediátrico se encuentre distraído de alguna forma u otra. En pacientes pediátricos más altos, lo que les mencionaba, hay que tener condiciones adecuadas en el quirófano. Además, hay que tener una comunicación con el paciente debido a que ya se puede tener una facilidad más. Hay que mantener el quirófano libre de distracciones. Además, una terapia de juego, explicar al paciente, al niño, lo que va a suceder, incluso se menciona que deja al niño con una videoconsola como una distracción durante la inducción. Y hay que tener una conversación constante con el paciente debido debido a que debe de haber un aumento paulatino de la concentración del anestésico de cada 3 a 4 respiraciones para poder producir una transición suave a una anestesia general. Frecuentemente en pacientes pediátricos, a menudo el paciente suele contener la respiración. Si esto llega a ocurrir, no se debe intentar ventilar porque esto puede producir tos o un laringoespasmo. Y hay que saber diferenciar lo que es una obstrucción de la vía respiratoria y un laringoespasmo, además de nunca dejar de valorar la observación tóraco-abdominal de la ventilación.
Eh, Además, tan pronto el niño pierde la conciencia, puede reducirse la concentración del anestésico y lo más importante, la canalización de la vía intravenosa. En caso de que, ¿qué hacer si se genera un laringoespasmo o obstrucción de la vía aérea? Una PIP de 5 a 10 permite que el paciente, permitiendo que el paciente respire de una forma espontánea y un cierre de la válvula del circuito. Esto cabe mencionar que no es eficaz, por lo cual se debe manejar una ventilación positiva, de presión positiva, más el uso de un bloqueo neuromuscular, pues debido a que el bloqueo neuromuscular suele resolver el laringoespasmo. Principalmente menciona que el más utilizado o el de elección en caso de situaciones de emergencia es el suxametonio. También menciona que se pueden inducir en los pacientes pediátricos con mascarillas de olor de fábrica, principalmente mencionan olores como de chicle, fresa, limón, vainilla, cereza, menta. Además, esto con el afán de reducir el olor desagradable de los anestésicos y el niño y darle como facilidades al niño para evitar como el miedo, quitarle el miedo al paciente de la misma anestesia o el olor desagradable. Eh, la técnica de una capacidad vital es primero hacer una inspiración profunda y contener la respiración. Luego expirar completamente y mantener la respiración y colocar la mascarilla en la cara del niño cuando termine la expiración y posteriormente hacer una nueva inspiración profunda y mantener tanto como sea posible y continuar con una respiración normal. Hay que recordar que la saturación del circuito del alotano al 5%, el sevoflurano al 8% y el óxido nitroso al 60%. En caso de que el niño llegue a agitarse antes de inhalar los anestésicos, la inducción no debe forzarse y se debe seguir con otro plan alternativo. Además de que los pasos de las técnicas de capacidad vital, por ejemplo, el paso 1 y 4, se suelen repetir, se repiten con la mascarilla. Además, al colocar la mascarilla se deben de tener un cuidado de no dirigir el gas hacia los ojos, porque esto puede asustar al niño y si el paciente estaba colabora, puede haber una pérdida del reflejo palpebral si suele producirse en menos de un minuto. Ahora lo que es la profundidad, en la misma profundidad anestésica, se ha aceptado el término de la profundidad anestésica como una progresión de despierto a dormir a través de diferentes etapas y planos anestésicos que terminan con la muerte. Cabe mencionar que en 1847 Plumley definió la profundidad de la anestesia en 3 etapas: intoxicación, excitación y niveles de profundidad de los narcóticos. En el mismo año, lo que es John Snow habla de 5 grandes grados de narcóticos para la anestesia con éter. Y posteriormente en 1920 y en 1937, Arthur Gödel publicó sus trabajos sobre las señales y etapas de la anestesia con éter, que posteriormente se los voy a demostrar, debido a que hay un cambio en la respiración, la relajación muscular, el tamaño de las pupilas y el lagrimeo y el reflejo palpebral. Las 4 etapas de la profundidad anestésica. La primera etapa es una inducción, una analgesia, que comienza con la administración del anestésico general, termina cuando los pacientes pierden la conciencia. Posteriormente, lo que es el delirio o la excitación,
que comienza con la pérdida de la conciencia y termina cuando comienza la respiración regular. Posteriormente, lo que es el grado 3, que es una anestesia quirúrgica, es cuando hay una regularización de la respiración y termina con un parálisis vulvar. Y lo que es el parálisis vulvar es la intensidad de la depresión del centro respiratorio y vasomotor del bulbo ocasional, el cual cese completamente la respiración espontánea, generando un colapso cardiovascular. Pues lo que les mencionaba, lo que son los planos de Gödel, queriendo cuantificar la intensidad él queriendo identificar la intensidad de la depresión del sistema nervioso central, estableciéndolo en 4 etapas, de mayor a menor, y 4 planos de la tercera etapa. Por lo cual el primer plano se refiere principalmente a una relajación ligera somática de la respiración. La respiración se encuentra regulada y periódica y los músculos oculares están activos. Posteriormente la segunda, con lo cual ya existe un cambio en la respiración. La inhalación y la exhalación se vuelven más breves. La inhalación más bien se vuelve más breve que la exhalación y hay una ligera pausa que separa la inhalación y la exhalación. Los ojos se encuentran en una fase inmóvil y posteriormente la tercera etapa, los músculos abdominales se encuentran completamente relajados y la respiración diafragmática es muy prominente. El reflejo palpebral está ausente y por lo cual en la cuarta etapa los músculos intercostales se encuentran completamente paralizados y se produce un movimiento paradójico de la caja torácica. Además de la respiración es irregular y las pupilas están dilatadas. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, todo bien. Sí. Ah, perfecto. Cabe mencionar que en la actualidad, gracias a los nuevos fármacos anestésicos que tenemos y el monitoreo electrónico avanzado, es difícil que lleguemos a tener que la anestesia nos lleve o nos conduzca a la muerte del paciente, pero sí puede haber complicaciones, sobre todo en pacientes geriátricos, que debemos tomar en cuenta por su gravedad. Además, en la etapa 3, por ejemplo, de los planos, se han descrito 4 planos diferentes para caracterizar mejor el nivel de la depresión del sistema nervioso central. Lo que es el control de la respiración de la vía respiratoria, lo que les mencionaba, los tubos endotraqueales, principalmente en pacientes menores de 6 años de edad. El tubo endotraqueal más bien utilizado debe de ser sin manguito. Y los tubos endotraqueales con manguito nuevo tienen la ventaja sobre los manguitos clásicos que el mismo, más bien, ¿cómo les podría decir? Que donde está el baloncito se encuentra más posterior al tal, debido a que esto genera o nos ayuda a evitar el riesgo de una estimulación de la vía respiratoria. Además, el tubo endotraqueal microcuff, que es el de la derecha, lo que les mencionaba, tiene un manguito neumático suave de poliuretano que se infla simétricamente y tiene una localización más distal que los tubos endotraqueales estándares, que es el de la izquierda, lo que les mencionaba, y esta configuración hace que la presión que se aplica sobre la mucosa sea más uniforme y quizás produzca un menos edema en la región subglótica, y ya que el manguito está localizado por debajo del cartílago cricoides y disminuye el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Además, el tubo endotraqueal sin manguito o desinflado, siempre es importante realizar una valoración de la fuga para determinar el tamaño de la laringe. Aquí de nuevo les pongo otra tablita, por lo cual es el uso del diámetro interno del tubo endotraqueal, de acuerdo a la edad del paciente, con manguito
y principalmente menciona que el uso en pacientes nacidos a término se suele hacer un tubo endotraqueal sin manguito preferencialmente. Ya depende del peso y de la edad del paciente, se valora el tamaño de tal. Además, la pala recomendada de acuerdo para la laringoscopía, de acuerdo a la edad y la distancia de inserción del mismo tubo endotraqueal. En cualquier tipo de hospital de cuidados pediátricos, se debe tener una selección amplia de palas de la laringoscopía, de una manera que se dispongan las palas más adecuadas de acuerdo a la edad. Principalmente en pacientes recién nacidos y lactantes, se debe utilizar palas rectas, y en pacientes con hipoplasia mediofacial y deformidades faciales. En niños mayores ya se puede valorar el uso de las palas rectas y las curvas. Las palas con laringoscopía con oxígeno incorporado, el tamaño es de 0 a 1 y las ventajas es en pacientes recién nacidos, sedados o despiertos. En pacientes, por ejemplo, con estómago lleno, las consideraciones que se deben de tener en este tipo de pacientes es que el niño con estómago lleno debe de tratarse igual que un adulto en la misma situación, es decir, se debe de someter a una inducción anestésica de secuencia rápida con aplicación de presión en el cricoides. Hay que recordar que en pacientes pediátricos el consumo de oxígeno es mayor, además se debe de tener el equipo necesario, por ejemplo, lo que son 2 sondas aspiratorias, 2 palas, 2 mangos, además atropina intravenosa de 0.02 miligramos por kilo, además el uso de medicamentos como inductores y los bloqueadores neuromusculares. Además, lo que se les ha mencionado anteriormente, la importancia de mantener una presión en la cricoides antes de la pérdida de la conciencia. Hay que recordar que el consumo de oxígeno en los pacientes pediátricos, la desaturación de la hemoglobina se produce más rápido en niños que en un adulto y más deprisa en un lactante que en un niño. Además, lo que les mencionaba del uso de la atropina es para evitar que los reflejos inducidos o la bradicardia inducida por el uso de algún bloqueador neuromuscular, hace que retrase la bradicardia y la hipoxia si se produce alguno de estos episodios. También se puede utilizar lo que es el rocuronio, en caso de que se encuentre contraindicada el uso de succinilcolina o el suxametonio. También se menciona que inductores que se pueden utilizar en pacientes, por ejemplo, con hipovolemia, se menciona que es la ketamina de 2 miligramos por kilo. En una inestabilidad hemodinámica, el recomendado es el etomidato de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo, y se les debe de estar informando a los pacientes frecuentemente que pueden estar sintiendo que alguien les toque el cuello cuando se vayan a dormir, y que esto es completamente normal, que no se deben de estar preocupando. En las complicaciones con niños con estriodor-laringe, hay que mencionar que la obstrucción se puede deber por dos causas. La una es una intratorácica y la extratorácica. La intratorácica son estridores expiratorios principalmente prolongados, de una expiración prolongada, por patologías como bronquiolitis, asma y cuerpos extraños. Algo que son las extratorásicas, que son estridores inspiratorios por patologías como supraglotis, un CRUP, cuerpos extraños laringios y subglóticos. Todo este tipo del estridor laringio se puede complicar o empeorar con el mismo llanto de los pacientes o la preocupación de los pacientes,
que esto puede generar una obstrucción de la vía respiratorias y generando esto una insuficiencia respiratoria a una hipoxia. La recomendación es para que el paciente pediátrico llore, evitar el llanto, es que el paciente pediátrico llegue principalmente al quirófano con su madre o padre, sosteniéndolo mediante la inducción. ¿Para qué? Para que se suele colocar en una posición adecuada y ya cuando lo tengamos en un plano no generar una estimulación por la misma complicación del mismo paciente. Posteriormente se puede utilizar una técnica con mascarilla con sevoflurane. Es una técnica apropiada, más bien es la técnica más apropiada que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque es fundamental para mantener las respiraciones espontáneas. Lo que les mencionaba, que ya posteriormente a eso se quita el niño del padre y se coloca en la mesa de cirugía y se le acompaña al padre a pasarlo a retirar. Ya teniéndolo el paciente con una inducción por un anestésico inhalado, se suele introducir una vía intravenosa, permitiendo en casos necesarios. Además, hay que tener el uso de los medicamentos, tenerlos en la mano en cualquier caso de cualquier complicación. Lo que les mencionaba de la inducción de la anestesia con niños con estridor, evitar que el niño llore, el uso de la inducción con sevoflurane con oxígeno en mascarilla y colocar un acceso intravenoso. Además, el uso de solución Ringer lactato de 20 a 40 mililitros por kilo y tener en cualquier caso la atropina al 0.02 o glucopirrolato al 0.01 miligramos por kilo. Por ejemplo, en cualquier niño con una obstrucción de las vías respiratorias, lo que les mencionaba, la inducción anestésica debe ser lenta y larga antes de tener un plano anestésico suficiente como para realizar la laringoscopía y una intubación endotraqueal. Por lo cual el sevoflurane proporciona unas condiciones mejores para la manipulación de la vía vía respiratoria durante más tiempo y la inducción no rápida y el uso de bloqueadores neuromusculares es contraindicada. Además que dado el alotano es más lento, por ejemplo, que la del sevoflurano, por lo cual proporciona condiciones mejores para la manipulación de las vías respiratorias, lo que les mencionaba. Las cuestiones, por ejemplo, un estómago lleno puede ser una complicación secundaria en un problema de las vías respiratorias y lo que les mencionaba, en este tipo de pacientes se debe de manejar una inducción anestésica rápida y la relajación neuromuscular está contraindicada. En pacientes principalmente con laringotraqueobronquitis o una supraglotis, suele requerir un tubo endotraqueal sin manguito de 0.5 a 1 milímetro de diámetro y el uso de un fiador que facilita a lo que es su inserción. Ahora vamos a pasar a lo que son los circuitos de la ventilación. En generalidad, los circuitos empleados en pediatría, como objetivo principal es la disminución de la resistencia respiratoria, eliminando las válvulas, reducir el espacio muerto en la circulación y preservar el calor y la humedad de las vías respiratorias aéreas al máximo. Está lo que es el circuito abierto y los circuitos cerrados. El circuito abierto viene siendo el sistema de Jackson-Rez y el circuito cerrado, el Mappinson, el sistema de Bain y el circuito circular pediátrico. El de Jackson tiene un flujo alto en gases, se debe usar en menores de 10 kilos, no tiene válvulas y carece de un soporte.
Al no tener válvulas, esto permite tener próximo al paciente, aunque puede resultar inconveniente. En este tipo de pacientes se suele puede haber una pérdida de calor por la razón que debe de hidratarse adecuadamente al niño durante el transoperatorio, exacerbar los cuidados para evitar una hipotermia principalmente. Se puede utilizar gases frescos de 2 a 3 veces la ventilación por minuto, que esto viene siendo 150 mililitros por kilo para evitar una reinhalación. En lo que son los circuitos cerrados, las ventajas que tienen es que conserva el calor y la humedad de las vías aéreas emplean un flujo bajo y disminuyen el consumo de los anestésicos inhalados, evitando la contaminación ambiente del personal. Además, permiten el uso de ventiladores automáticos y se pueden emplear en forma semicerrada o cerrada. Lo que les mencionaba, que por ejemplo el Mapleson, que es un circuito semiabierto que requiere un flujo alto en gas fresco para evitar una reinhalación de los gases exhalados. No cuenta con válvulas y tiene un mínimo espacio muerto y hay una rápida inducción. Además que existe una pérdida de calor y humedad. Al no contar con válvulas, lo que les mencionaba, el trabajo respiratorio es menor y el mínimo espacio muerto, esto generando un tiempo corto y constante que permite una rápida inducción. Aquí unas observaciones. Sí, En cuanto a sistemas circulatorios, respiratorios, perdón. Acuérdense que hay básicamente dos tipos, abiertos y cerrados. Los abiertos son los que no tienen contacto con el paciente y los cerrados son aquellos que incorporan válvulas, un canister, son cerrados. Sí, que son sistemas circulares a la vez. Si nosotros abrimos la válvula de liberación, estamos ya ante un circuito semicerrado. Cuando cerramos la válvula, el circuito está cerrado, utilizamos flujos bajos y la depuración de CO2 se lleva a través de la calzodada. En el caso de los sistemas respiratorios tipo Mapleson, son sistemas semiabiertos y son semiabiertos porque no es un sistema circular. El flujo de la máquina que nos entrega, si ustedes se fijan, se conecta a la salida de la máquina de anestesia y es unidireccional. No hay un retorno de ese gas al circuito anestésico de la máquina de anestesia, ¿sí? Y si tú te fijas, por ejemplo, el que más se utiliza es el Mapleson o el tipo Bain. Y aquí si en esta figura te fijas, junto al balón hay una válvula. Esa válvula es la válvula de liberación de presión. Y de las características que estos tienen, estos circuitos semiabiertos, es que utilizan flujos altos. Y los flujos altos son en proporción aproximadamente de 3 litros por minuto para evitar precisamente la acumulación de CO2 y la reinhalación del mismo. Entonces, con ese mecanismo, barran el CO2 expirado por el paciente y la válvula te permite regular la presión que tú vas a entregar, la presión de inspiración que vas a entregar al paciente. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Quedó eso? Sí. Ok. Otro tipo de sistemas cerrados, el sistema de Bain, que es de 10 a 30 kilos. Es una modificación del sistema de Mapleson. No hay una pérdida de la humedad y del calor y requiere un flujo alto fresco. No hay pérdida de la humedad debido a que los tubos de los gases frescos inspiratorios se encuentran por dentro del tubo que exhalan los gases y el flujo, en cuyo caso las ventajas adicionales son económicas, no contaminan el medio ambiente y hay una seguridad y facilidad del su mismo empleo. Los circuitos circulares pediátricos es un sistema de utilización de gran
familiaridad con un circuito de adulto, ya que permite incorporar tal cual a la máquina de anestesia, es mayor de 5 kilos y mantiene una temperatura y una humedad. Además, este se incorpora un ventilador automático y tiene flujos medios semicerrados o bajos cerrados. Además, evitan la pérdida del calor. Y lo que son las bolsas de reservorio, deben de contener un volumen similar a la capacidad vital del niño. La fórmula calcular el 70 por peso en kilogramo da igual a la capacidad de la bolsa en mililitros. Además, es importante que los niños son más susceptibles que los adultos al barotrauma, que puede producirse cuando se genera mayor presión y volúmenes en la bolsa de reservorio. Pues ya sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No, muchas gracias. Bueno, solo en las bibliografías a veces nos mencionan, pues, o hacen referencia mucho a lo que se usaba en la antigüedad, entonces nada más, pues recordarlo, recalcarlo y para tenerlo en cuenta y pues no, o sea, tenerlo en cuenta como un antecedente, por ejemplo, con el Sí, alotano, etcétera. ok. ¿Algún otro comentario? Quizás sin insistir, ¿no? El circuito Bain que mencionaste en la anterior diapositiva, lo mencionaste como un sistema cerrado. Y no, ese es un sistema semiabierto y una de las características es que utiliza flujos altos y la gran desventaja que tienen es que los gases, el halogenado y los gases del procedimiento son descargados dentro de la misma sala y son generalmente pues altamente contaminantes en el medio ambiente. Otro punto muy importante que ya lo dijiste, pero sí es importante recalcarlo, es que la intubación endotraqueal en el paciente cuando hacemos una inducción con gas, totalmente contraindicado intentar intubarlo sin tener una vía endovenosa instalada. ¿Sí? Por ya veamos, podemos ocasionar un broncoespasmo, un laringoespasmo, y si no tenemos una vía endovenosa permeable y funcional, se nos puede complicar el manejo. Ok. No sé si tengan más comentarios. No, doctor, gracias. Ok, gracias. Celeste, ¿algún comentario? No la veo, ¿verdad? Bueno, pues si no hay comentarios, no veo a la doctora Celeste, pues damos por terminado. Muy buena clase, ¿eh? Muy Yo completa. tenía, doctor, yo tenía Sí. dudas sobre una pregunta que nos habían hecho anteriormente en clases anteriores sobre el porcentaje de sevoflurano usado para mascarilla laringea, pero ¿Cómo? estuve buscando el porcentaje de sevoflurano usado para mascarilla laringea. Estuve buscando, pero no encontré así como algo. ¿A qué te refieres como porcentaje de seborane? A los volúmenes por ciento. Igual, o sea, el volumen por ciento, o sea, la can utilizada con mascarilla laringea, ¿sí? Ajá. No Sí, sí, cambia, sí. no Ah, cambia. ok. Ah, ok. ¿Por qué? Realmente el evento traumático es el evento quirúrgico, no tanto el tubo endotraqueal. En el momento que tú vas a hacer la inducción, sí debes lograr un plano profundo para hacer la intubación endotraqueal. ¿A qué me refiero? El paciente tienes que llevarlo al tercer plano de Guedel, preferentemente a la etapa 3,
Generalmente el paciente lo mantenemos con una ventilación asistida y cuando ya logramos una vía endovenosa permeable funcionando adecuadamente, entonces empezamos a controlar nosotros la ventilación para profundizar el plano anestésico, y en el punto en que el paciente deja de ventilar, estamos en el plano 3 y en ese momento hacemos la intubación endotraqueal, ¿sí? Y ya los requerimientos de CAN, del porcentaje de gas en el flujo de gas fresco que estamos enviando, pues es de acuerdo al procedimiento. Generalmente acuérdate que la CAN 50% no se mueven ante un estímulo, es aproximadamente niños para cefalofluorano es de 2 a 3, para la bibliografía generalmente lo dejamos en 3. La dosis anestésica 95, bueno, pues eso es para que normalmente ya en el evento quirúrgico no presente una respuesta al estrés. Sin embargo, igual si tú vas a colocar una mascarilla laringea, igual para colocarla te vas al plano 3 de Guedel, pero a lo mejor tú tienes un paciente con una bloqueo caudal, por ejemplo, o lo tienes con fentanil y entonces te bajas la CAN que tú quieres y entonces es posible que tú te estés manejando a media CAN porque únicamente lo estás utilizando para que tolere la cánula faríngea, ¿sí? El dispositivo supraglótico. Pero eso ya depende más de la experiencia personal y que se va ubicando al tipo de paciente, ¿sí? Entonces, así Ok, como que doctor. encuentres un valor fijo recomendado para dispositivos supraglóticos, no, yo creo que no lo vas a encontrar como tal. Pero sabemos que el estímulo de un supraglótico no es tan intenso y muchos pacientes, incluso adultos, que por algo está inquieto y que es cirugía prolongada, pero tenemos un bloqueo neuroaxial bien instalado, pues ponemos un dispositivo supraglótico y a veces a media CAN y el paciente simplemente está, dijéramos, sedado con el halogenado, más que anestesiado, ¿verdad? Ok, doctor, gracias. A ti. Muy bien, si no hay más comentarios, pues damos por terminado y